¿Cómo están? Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar en Voces Ciudadanas con ustedes. Este 17 de julio son las 20 horas. Es un programa que hacemos con muchísimo cariño y que es totalmente en vivo. Síganos, conéctese, denos compartir, haga sus comentarios. La verdad es que es un esfuerzo, pues, ya lo decía, con mucho cariño para poder, pues, tratar temas interesantes, temas que pues están en la sobremesa hoy en día y que nos ayudan. La idea es pues formarnos un poquito de lo que se da dando día a día. Y bueno, pues un saludo también a todos los niños que están de vacaciones, a las mamás que sean tolerantes, que no se desesperen, que sean creativas, a los papás que no sean conchudos, que también ayuden con las mamás. No todo es trabajo, también hay que compartir en casa pues las actividades que debe de haber con los niños. Ahorita hay muchos, ¿cómo se llaman estos? Cursos de verano que se toman, ya sea diferentes actividades, pues también uno que otro es bueno, pero también parte de lo que se debe hacer durante las vacaciones es convivir en familia. Y hay tantos lugares que visitar y si no tiene dinero no se preocupe, porque pueden hacer un buen día de campo. Hay tanto que pueden hacer, que pueden divertirse en casa, haciendo dinámicas. Quítenles los celulares, quítenles las iPads y pónganse a jugar. Hay mucho que hacer, de verdad hay mucho que hacer, y si quieren hasta hacemos un programa de qué hacer en vacaciones con los niños para que nos den ideas. Pero bueno, felicidades a todas las mamás y a todos estos niños. El próximo programa vamos a tener un programa espectacular, vamos a tener un mago y vamos a hablar de la magia. Eso está increíble. Eso está increíble. Y bueno, ya les voy a ir avisando poco a poco sobre este programa que viene. El siguiente programa va a ser un mago muy bueno y vamos a hacer magia. Yo voy a hacer magia, voy a comprar de esos trucos que hay para engañar al mago. Van a ver, voy a hacer muchísimas cosas aquí. Y bueno, también algo que ha sucedido, bueno, que el América es campeón de campeones, lo tenía que decir. Pero quiero decirles algo, a mí ese torneo de campeones se me hace como que viene en los conflicts, la verdad. O sea, es un torneo X. Entonces, eso de aplaudirlo tanto y que también parezca que somos... el América es el más grande por los títulos que ha ganado. Por eso somos el más grande, no por el campeón de campeones y luego que el torneo quién sabe qué, etcétera, etcétera. Hay que ganar la liga, pero pues siempre se aplaude ganarle a los Tigrillos, a este equipo que de repente ya también se nota un poco soberbio y quiere ser como el más grande, y eso le será muy difícil. Felicidades al América y que tenga una buena temporada, que el fútbol en México pues empiece a crecer, empiece a retomarse otra vez, porque, híjole, el nivel es bajísimo. Pero bueno, vamos a los que les gusta el fútbol también a disfrutar pronto ya del inicio de la liga. Y bueno, no podemos iniciar sin antes, tuvimos una semana pasada muy movida, muy golpeada, muy de impacto junto con esta, es decir, sucedieron cosas que pues provocaron la opinión de todo el mundo, el movimiento de las redes sociales. Por un lado, que desde mi muy particular y humilde punto de vista es lo que más hiere al Estado de Derecho. Es algo que tenemos que observar, que en verdad nos debe de preocupar, que ahí sí hay que tener cuidado con lo sucedido en Baja California. Es decir, cuando el Congreso, en su mayoría, con distintos partidos, ya no de un partido, ya no de un interés, sino de diversos partidos, están atentando contra la democracia. Y si se votó por un gobernador por 2 años, el poder romper con esto y llevarlo a 5, créanme que ahí muchas plumas deberían de escribir, que ahí muchos analistas se deberían de quedar, independientemente de otras cosas que también preocupan. Pero cuidado con esto que creo que hasta preocupó a la administración actual. Luego viene un golpe fuertísimo, la detención de este abogado Collado, que representa mucho, y que el golpe que se dio, esta detención, este cumplimiento de la orden de aprehensión, el que esté preso, pues también es algo que hay que analizar con mucho cuidado y no caer en lo tendencioso, porque siempre va a haber dos partes. Ahorita voy a hablar de esto. La parte que dice, no, esta persona es inocente, se está cometiendo una injusticia, y por otra parte la de, no, es que es lo peor del mundo, se deberían de condenar toda su vida y ha hecho muchas cosas por perjudicar a este país. Hay que tener
mucho cuidado, hay que ser prudentes en lo que platicamos, hay que tratar de ser lo más objetivos y utilizar las herramientas que tenemos del conocimiento para poder vertir un punto de vista. Señores, cuidado. He tenido pláticas, he tenido intercambio con mensajes de estos en Facebook, en Twitter, e inclusive en sobremesas, donde el fundamento de muchos son noticias que son falsas. Hoy se presta, es muy fácil crear una nota y no la debemos de agarrar de inmediato y de bote pronto comentarla. Hay que analizarla, hay que investigar, hay que profundizar, hay que preguntar a los expertos, hay que ver de qué manera nos informamos para no tratar de sostener un debate con una noticia que después va a resultar totalmente falsa. Y ya, sin saber o no sabiendo que es falsa, pues ya nos enojamos con los amigos, con la familia. A mí me han comentado, no, estoy peleadísimo con mi papá. ¿Por qué? Es que nos echamos en la comida de este domingo un debate sobre el gobierno y la verdad es que es muy necio y pues le alcé la voz y ahorita no nos hablamos. ¿Es en serio? Tranquilos, vamos a platicar a gusto, un debate es padre, cada quien pone su punto de vista, de repente se vuelve caluroso, que también es bonito, no se espanten, porque luego las señoras o los amigos, no, ya párenle, no platiquen porque se van a enojar. No, yo ahorita tengo un invitado que a lo mejor agarramos calorcito aquí y él tiene su punto de vista, a lo mejor yo no, yo la verdad no lo conozco, hoy lo acabo de saludar hace unos minutos y a lo mejor se calienta, pero eso es echarle un poquito de pimienta y de sazón a una plática, a un debate. Entonces, pues no se enojen, al final se dan la mano, como en el box, se saludan, abracito y pasemos otra plática y después volvemos a ponernos otra vez los guantes para poder platicar y conversar y compartir. La renuncia, la carta renuncia de Ursúa, otra vez fuerte, un hombre de confianza del presidente, otra vez saca una nota, una renuncia, una carta que pues da sus puntos de vista y que es analizada por distintas personas. Obviamente la estrategia, no sé si fue estrategia, pero el que saliera Javier Duarte en la mañana, el que nombraran inmediatamente a un secretario de Hacienda y que ese secretario de Hacienda tuviera un efecto positivo. La detención de Collado pues enfría un poco la nota, se retoma con una entrevista en proceso y bueno, hay mucho que analizar ahí. También es rico platicar de esto, pero bueno, también fue importante, ¿no? Y bueno, de todo esto, ¿qué queremos en Voces Ciudadanas? A ver, que pasen, por favor, los invitados, ábranle ahí tenemos aquí a un invitado en Voces Ciudadanas, les quiero decir, pero yo quiero saludar a Yasmín, a Leonel, a mi querido productor, mi Jerry querido, y aquí miren, hasta invitados tenemos, es un foro padrísimo. Tenemos 4 cámaras, tenemos luces, no significan la producción que existe, que está a cargo de mi amigo Gerardo, de mi amigo Jerry, y que bueno, pues es lo que hace que esto sea posible. Entonces, estamos platicando de esto, ¿no? De lo padre que es debatir, ¿no? Y también quiero dejar algo muy claro, por eso Voces Ciudadanas decidió entrarle a los conceptos y que cada quien diga lo que quiera, pero tener claro los conceptos, porque de repente dije, yo ahí ando hablando de la devaluación y que el dólar, y a veces el dólar, pues para unos es cuestión internacional, cuando se hace algo en México es porque es nacional y cuando nos conviene. El caso es que yo ya me confundí y no tengo ni idea ni qué es la devaluación, la recesión, que sí hay recesión, que no hay recesión, que la técnica, que espérate tantito, que el primer trimestre, ya no el primer trimestre, ya el segundo, luego viene, espérate, es que para el cuarto, no, es que ya hay otros expertos, muy expertos, dicen, estamos en recesión, y tú dices, bendito sea Dios, y otros expertos dicen, hombre, apuesto lo que quiera que no va a haber recesión, entonces se confunde uno. Entonces, nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? Vamos desde el principio, vamos a un ABC de la economía, para que ahora sí que el que sabe mucho, pues no vea el programa, pues se va a aburrir, pero los que no sabemos, va a estar muy interesante, ¿por qué? Porque vamos a hablar de la economía y vamos a hablar de los conceptos para entenderlos. Y ya después se los llevan a sus debates y los echan a andar, ¿sí? Aquí es bien importante, yo quisiera decirles que
híjole, que sí tenemos que tener en cuenta, hay mucho que dicen, no, es que ya estamos hartos, que recuerden, olvidémonos de los nombres, ¿sí? Olvidémonos que el actual presidente se llama López Obrador, ¿sí? Y que el anterior se llama Peña Nieto. Lo que sí les quiero decir es que una empresa, o sea, hay conceptos generales en los que no pueden estar nadie en contra. Y es decir, a ver, o dime tú, Jerry, si es lógico o no es lógico. Pero estoy aquí moviendo algunas cositas. Pero lo que les quiero decir es que si a mí de repente me invitan a trabajar a una empresa importante como director general, yo voy a llegar a esa empresa importante. Créanme que sí tiene que ver muchísimo si el antecesor, pues, me dejó bien organizados los archivos, me dejó un grupo unido o desunido o peleados, a lo mejor dejó a todos peleados ahí. Sí tiene que ver si el inmobiliario lo dejó en buenas condiciones o en malas. Si los automóviles que usamos los arregló o no los arregló. Sí tiene que ver. Pero no solo, ¿qué creen? No solo en las empresas. ¿Sí? Vamos a suponer que de repente mi papá me hereda una casa. Una casa bien, bien grandota. ¿Y qué creen? Que yo llego y le digo a mi esposa, híjole, nos heredaron una casa padrísima. Y llegamos a la casa y la vemos, ¿y qué creen? No tiene puerta. El pasto mide 1,5 metros. Hay ratas, cucarachas y víboras. Llueve y se mete en toda la casa el agua. ¿Qué creen? Voy a tener que reestructurarla. Es decir, sí afecta cómo me dejó la casa mi papá. Entonces, cosa contraria, si de repente llego y una casa padrísima, todo en perfecto orden, pues la voy a vivir distinta. El proceso de vivir la casa va a ser totalmente distinta. ¿Sí? Lo mismo va a suceder, ¿sí?, si compro un equipo de fútbol. Bueno, pues si era un chismerío, es diferente a que no había chismerío. Si ya habían contratado buenos jugadores, es diferente a que no había buenos jugadores. No sé si me entienda. No hagamos más relajo. Efectivamente, en los gobiernos, también el gobierno que le dejó Zedillo a Fox, pues es totalmente distinto, pero con sus respectivas broncas, al que incluso le dejó Carlos Salinas de Gortari a Zedillo. Imagínense, Zedillo ni siquiera iba a ser presidente. De repente estaba sentadito y le dijeron, ¿qué crees? ¿Vas? ¿Cómo que voy? ¿Sí, en serio? Sí. Y ahí te encargo porque te dejé un muertito antes. Y de repente llega Zedillo y ve y viene una recesión. Ahí sí yo me acuerdo que era una recesión importante. Luego viene Fox. También Fox, me acuerdo que todos le criticábamos ciertas cosas. Era medio argüendero, ¿no? Su léxico no era mucho de oratoria. Hoy en los twitters nos damos cuenta que ni buena ortografía tiene Fox, siendo presidente de una empresa importante. Entonces cada uno tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Y después de Fox sigue Calderón, ¿no? Y Calderón pues se tiene que legitimar con una guerra del narcotráfico. Que, señores, pero no porque sea Calderón. Yo me acuerdo que en esa época también nos levantábamos y prendíamos la tele y veíamos que en la avenida principal de Veracruz pasó un camión que aventó 30 cadáveres. Y también nos enterábamos que de repente, híjole, el ejército se equivocó y le disparó una camioneta que traía familia. Válgame Dios. ¿Se acuerdan? Entonces también sucedía, ¿sí? Y también el señor utilizó una guerra que no terminó. Y también alzaba el dólar, bajaba el dólar, subía el dólar, ¿sí? Y eso, a mí lo que más me pega de esos gobiernos derechistas es que yo estaba feliz cuando ganaron, porque eran de extrema derecha. Y de extrema derecha no tenían, pero absolutamente nada. No hicieron nada por la extrema derecha. Fue un gobierno igual. Y así le deja un gobierno al otro, y luego llega ya Peña Nieto, y le deja al otro, y llega Entonces sí tiene que ver cómo nos dejan las cosas. No nos enojemos porque de repente hacemos una relación, o hacen una relación, o nos referimos a un gobierno anterior, y no digan, ya con eso se quieren salvar. No, sí tiene mucho que ver. Ahora, tampoco se debe uno exceder en el uso y entonces todo lo malo o todo lo que no solucione durante mi sexenio, no en los primeros 6 meses, sexenio, 6 meses, 6 meses. Ahora, parece que mi discurso es defendiendo a la administración actual. Si así lo piensa, discúlpeme, no me haga caso de nada, no quise decir eso. Lo que quise decir es que tenemos que platicar de manera objetiva.
conociendo las cosas, sin apasionamientos. A mí me dijeron que estaban muy preocupados porque éramos Venezuela y se iba a acabar la gasolina. Hoy voy y cargo gasolina. Ahora, ¿que eso quiere decir que estamos excelente con la gasolina? No sé, tranquilos, yo no he dicho nada. Yo no he dicho que está perfecto todo con los hidrocarburos y con la gasolina y con todo. No he dicho eso. Simplemente me dijeron que íbamos ya a no tener gasolina nunca. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Sí? También nos dijeron que, bueno, que iba a venir una situación, una recesión en el momento en que se nombrara presidente. Luego, como no sucedió, bueno, cuando tome el poder. Luego, cuando no sucedió, bueno, en enero vas a ver. Luego, cuando no sucedió, en el primer trimestre. Cuando no sucedió, en el segundo semestre. ¿Sí? Pues eso no quiere decir, señores, que yo digo que nuestra economía está padrísima y que no estamos en recesión. No, eso quiere decir que se dicen cosas que no suceden. Y se dicen cosas también que suceden y que también están mal. Entonces, esta introducción es para que este programa de hoy, y muchos, porque también nos acaba de confirmar Sergio Pimentel, que es comisionado nacional de hidrocarburos en México. Comisionado, así es como lo escuchan. Y él va a venir, después del vago, va a venir él para hablarnos del Plan Nacional de Pemex. Entonces le estamos dando un nivel de invitados muy especial para poder argumentar perfectamente de lo que estamos platicando. Quiero saludarlos, hay mucha gente, pero ¿cómo los saludo? Si no los veo, ¿no? Allá los vi. Entonces, Jesús Omaña, mi querido amigo, ¿cómo estás? Te mando un saludo. Tenemos una comida pendiente, se me va aquí, a ver aquí la producción que me ayude, pero no, aquí está Ana Ortiz, Musi, Angélica Ramírez, María del Consuelo Aguilar, saludos a todos. Raúl, espero que se aclaren algunos aspectos netamente económicos y no solo la sinrazón de odio a Andrés Manuel López Obrador. El programa, por cierto, El Peso, el más frágil de los indicadores cuando las cosas no están bien, más fuerte que nunca. Híjole, aquí pues es un tema que habrá que aclararnos nuestro invitado. No va a ser un programa de López Obrador, olvídense un rato de López Obrador, por favor, me sale en la sopa, en el baño, hablo uno por teléfono y ¿cómo estás? Pues ¿cómo quieres que estés? Está López Obrador, híjole, tranquilo, llegas a la tienda, ¿me vende un pan? Pues sí, porque es lo único que alcanza, porque López Obrador, dejemos un ratito tranquilo a López Obrador y centrémonos en otras cosas. También dijeron que no iba a ir a ver NFL, ya van 3 partiditos, va a haber 3 añitos, que bueno, ojalá y no los quiten. Saludos, buena idea para aclarar dudas, así es, síguenos Hugo, Raúl compartió, Jorge Rodríguez, saludos, Lorena Mercado, Angélica Ramírez, mucha gente, Juan Martín Aguilar, mi amigo Juan Martín Aguilar, vente amigo, vente al programa aquí a platicar, a que me ayudes a conducir. Alejandra Santillán, te mando un beso. Carmina Moreno, que creen es mi esposa, le mando un beso, que está con los chamacos ahí, pues en esta época de vacaciones. A Leli Vázquez, saludos, mucha gente. Ulises, el ratoncito Lara, campeón mundial profesional de box. Lorena Mercado, Esmeralda, Carmina González Aguilar, saludo. Eric, Alexandra Santillán, oigan, qué padre. Yo también, tú, Alexandra Santillán, te mando 1000 besos. Mabel, excelente introducción y como en todo, siempre hará diferentes precisiones. Así es, Mabel. Francisco Moreno, saludos. Juan Luis, buen tema, mucho de aprender, tener una visión objetiva, saludos. Juan Martín, sin falta estaré conmigo, seguro amigo. Mi querido Alberto Mendoza, te tengo una sorpresa, el señor Alberto Mendoza. Gracias a todos los que nos están siguiendo, de verdad, vamos a levantar ese nivel. Y para levantar ese nivel tenemos que tener grandes invitados. Grandes invitados y les prometo que yo no conozco a René Tapia Valdivia. Lo conocí siendo las 7:30 porque es muy puntual cuando entró a este despacho. Porque hace rato alguien me decía, es que tú, como yo no estoy a favor de ti, de tu invitado, y dije, pues ni invitado, ni lo conozco, ni he hablado. Entonces, ¿por eso crees que soy ignorante? Pues yo no te he dicho ignorante. Les digo que estamos muy sensibles, será, dijimos, sensible. Entonces, yo no lo conozco. Pero fíjense, para conocerlo, él es licenciado en Economía y maestro en Economía y Negocios por la Universidad Anáhuac, México. Cursó el diplomado en Indicadores Macroeconómicos de Corto Plazo de México en la Universidad Autónoma Metropolitana. Adicionalmente, se ha realizado varios cursos en temas de negociación, planeación estratégica, administración de proyectos y técnicas estadísticas. En el ámbito docente, ha sido catedrático de Fundamentos de Microeconomía en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Anáhuac, México, así como de Economía en el Centro Estudiantil México. Ha publicado varios artículos sobre temas de economía en El Financiero.
Actualmente se desempeña como economista del Instituto de Desarrollo Empresarial Anáhuac, IDEA, coordinando el área de información económica, además de proyectos de capacitación y consultoría con empresas y entidades públicas. No me queda la menor duda que René Tapia Valdivia nos puede dar el ABC de la economía de nuestro país o de estos términos que les comento. Y yo lo recibo con mucho gusto. René, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Perdóname, es que me emociono. No, está bien. Está bien. Me emociono, pero es con mucho cariño. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí, por tomarte el tiempo. Creo que lo necesitamos. Creo que no hay duda. Aquí la pongo. A ver, ¿dónde está la cámara? Aquí la pongo. No hay duda de que el señor es experto en economía. No tenía el gusto de conocerte, te conozco. No sé si apoyas una idea u otra, pero lo comentábamos al inicio del programa. De repente algo está sucediendo porque yo leo y veo a los analistas y digo, ay, caray, pues tiene razón. Pero luego veo y el mismo tema veo otro analista y digo, híjole, están contrapunteados y tienen razón y hay un extremo muy grande. Entonces yo digo, pues ¿quién tiene razón? ¿Y cómo le hacemos para entender y no ponernos nerviosos? Porque estamos nerviosos, la gente está muy tranquila, la gente está como en la incertidumbre, que es algo que ha provocado la administración, no sé si a propósito o no, que hay que reconocerlo, pero estamos sensibles, ¿no? Como te decía, sí. Vas al pan y dices, me da un bolillo, es lo único que te alcanza, ¿no? O vas a, no sé, perdón de que bien cómo estamos, ahí viene la recesión, no sé. Bienvenido, Muchas René. Gracias. ¿Qué es la economía? Bueno, para empezar, la economía es una ciencia social. Pues esto es, pues habla del comportamiento de las personas. Pues digamos que los economistas somos una especie de psicólogos sociales, ¿no? O sea, porque lo que tratamos de hacer es analizar y explicar el comportamiento de las personas, pero no de manera individual como los psicólogos, sino en un colectivo, en una sociedad en su conjunto, ¿no? Y al ser social, ¿estamos hablando de generalidad de criterios o es exacta la economía? O sea, porque ahorita me dices algo importante que yo no sabía, por ejemplo. Normalmente economía, volteas a ver, dices es 2 más 2 son 4, es el ingreso, el egreso, que tampoco sé, ahorita me explicas. Pero ahí entonces, al ser social, ¿profundizas en criterios de acuerdo a la propia sociedad o al momento histórico? A ver, sí, la economía se auxilia de herramientas pues, matemáticas, estadísticas, para describir el comportamiento pues, de la producción, del nivel de precios, de muchas variables que se miden en economía. Pero pues sí, o sea, no es una ciencia exacta, es una ciencia social. Como te digo, pues trata de explicar el comportamiento de los individuos, de las personas. Nosotros los llamamos de los agentes económicos en su conjunto, ¿no? Ya sea a nivel microeconómico, en los mercados, o a nivel macroeconómico, es decir, que la economía en su conjunto, por ejemplo, con México, ¿no? o la región de Norteamérica, ¿no? ¿Y cómo poder entender si nuestra vida depende, o la felicidad de nuestra vida, cómo depende de esa economía, de ese comportamiento social, de ese enlace entre las matemáticas, las finanzas, con mi vida cotidiana? ¿Cómo entenderlo? Ya, pues mira, hay un concepto en economía que se llama el flujo circular de la economía. Digo, este es un concepto, pues, regresándome cuando daba clases en economía, que lo que trata de hacer es describir como el comportamiento de los agentes, que dicen, bueno, pues en economía en general, pues las empresas pues, contratan a los individuos que ofrecen su trabajo, su talento, y contrapartida, bueno, pues reciben una cierta remuneración, y esta remuneración pues a su vez la gastan o deciden ahí pagar bienes y servicios, y esto, bueno, pues a su vez sirve como ingreso nuevamente para las empresas. Esto es lo que hablamos de cuando está la actividad económica en general. Económica. Así es. Que esté fluyendo, digamos. Así es, la gente esté gastando, se esté produciendo. ¿Esto es un ciclo? ¿O cómo es? O sea, sí, así es, eso es un ciclo.
pues que se tiene por un lado las empresas, las personas, y bueno, pues también se tiene por ahí, pues de socio ahí en las empresas también y de las personas el gobierno, ¿no? O sea, tenemos la Entonces, autoridad, la empresa, para que la sí, empresa pueda producir, pues necesita captar empleos, la sí, gente tiene que ir a trabajar, tiene que sí, estar preparada, sí, tiene que ganar evidentemente, dinero, sí, claro, tiene tiene, que salir, ir a los mercados, ir al sí, súper, o sea, toda sí, esta actividad que vemos. así es, todo el flujo ahí de intercambio pues, de bienes y servicios, vaya. Explícame algo a mí, la verdad, sin querer ser incidir. ¿Tú has ido últimamente a un centro comercial? O sea, yo ayer cené en Casa Toño Sí, y bueno, hay colas afuera para entrar a Casa Toño. Si tú vas al cine ahorita en vacaciones, bueno, para ir a ver Toy Story 4, las plazas estaban a reventar. Y la cola que hace uno para las palomitas impidió que tu servidor viera 15 minutos de Toy Story porque tuve que esperarme, ¿sí? De repente vas a los mercados y pues la gente está en los mercados. Y si vas yo el otro día fui a la Samaritana, que son unas tortas que están aquí muy cerca del despacho. sí, Entonces, y había gente sentada. Eso es actividad económica. así es. Los lugares siguen llenos. Mi pregunta es, ¿por qué si se ha frenado la economía económica, la gente sigue en esa actividad? ¿Quiere decir que de repente va a estar activando y de repente no? ¿Cuándo va a ser ese momento? ¿O qué está pasando? No, bueno, la actividad económica, pues vaya, la hacemos todos los días, desde que nos levantamos y tomamos decisiones de, a ver, pues voy a ir a la oficina a trabajar, y para ir a la oficina a trabajar, pues voy en mi coche o tomo un taxi. Pues si tomo mi coche, bueno, pues reviso, pues tiene gasolina, bueno, pues voy, le pongo gasolina o si llego a la oficina. En fin, pues es toda la suma de decisiones que vamos tomando cotidianamente, ¿no? Pero es la actividad, entonces sí hay Sí, actividad económica. sí hay actividad económica, eso sí. Lo que cambia es, digamos, el ritmo o, digamos, a nivel agregado, la suma de todas las decisiones de los agentes económicos. Es decir, esto se traduce en la producción de bienes y servicios a nivel nacional. Ok, entonces ya pasamos a otro nivel, Sí, ¿no? Es decir, tenemos la economía, pero no me gustaría pasar a otro nivel. Entonces, si hay una actividad económica, sí, digamos, a sí, estos sí, momentos, toda la actividad económica tiene sus altas, sus bajas, a veces es más, a veces menos. Todo depende, pues vaya, de la oferta y de la demanda pues, sin de embargo, hay recursos y otros bienes. factores que decías que ahorita iremos a ver, pero a mí me gustaría, por ejemplo, en la economía se habla mucho del peso, es Sí, decir, nuestra moneda. sí, A mí me cuesta trabajo entender cuando dicen el peso es el más, por ejemplo, ahorita veo a analistas y todos que dicen, no es posible porque el peso es el más apreciado en este momento en el mundo. ¿Eso es bueno o es malo? ¿Qué es que yo aprecio el peso? Pues porque con eso compro, no sé si venga de ahí. ¿Qué es lo de que el peso es el más apreciado del mundo? a ver, el peso, bueno, nuestra divisa, el peso mexicano, de unos años para acá, se ha convertido a nivel internacional en una de las monedas más intercambiadas dentro de los mercados emergentes. O sea, de mercados emergentes estoy hablando, no sé, de China, de India. ¿Qué es un mercado emergente? Ok. A ver, a nivel internacional hay, digamos, ciertas divisiones o clasificaciones de las economías de acuerdo a su tamaño, es decir, de acuerdo al tamaño de la producción que tienen como país de bienes y servicios. Y vaya, pues en la parte de hasta arriba pues, están las economías avanzadas, es decir, las economías que tienen digamos, el PIB más grande, que tienen ahí los indicadores macroeconómicos más estables, que tienen ciertos niveles de desarrollo, como son Estados Unidos, los países de Europa Occidental, Japón, Australia, y bueno, en un segundo grupo están los países que les llaman las economías emergentes, o lo que que se conocía anteriormente como países en vías de desarrollo. Ok. ¿No?
¿México es un país emergente? Sí, México es una economía En vía de emergente. desarrollo. Sí, 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 es una economía emergente. Y vaya, a nivel internacional se ubica dentro de las primeras 20 economías, ¿no?, del mundo. Y bueno, pues esto es bueno a nivel agregado, pero pues sí tiene ciertos otros indicadores económicos, sociales, que bueno, pues lo ubican como una de las economías emergentes, ¿no? Ok, ok. Y me decías, el peso se aprecia por las economías, era además intercambio, decías. Una de las más Además, intercambiadas. de las, es O sea, en decir, los mercados internacionales de divisas, que bueno, estos mercados pues nunca duermen, es decir, compran funcionan muchos las 24 horas. Eso entiendo. Recurren, digamos, hacen los operadores de divisas a nivel internacional, pues de repente compran pesos, venden pesos, compran yuanes de China, compran dólares, compran libras esterlinas, en fin, se van moviendo, ¿no? Y van moviendo los fondos a nivel internacional. Pero sí, dentro de los países emergentes, el peso mexicano se ha convertido en una de las divisas más intercambiadas. Y eso es apreciar el peso. No, apreciar el peso, a lo que se refiere, la apreciación o depreciación del tipo de cambio, porque eso no propiamente es del peso, es del tipo de cambio, es decir, Okay. de cómo cotiza el peso frente al dólar, en este caso, que es pues, la referencia que tenemos pues, por nuestro principal socio comercial. Entonces, cuando se aprecia el peso, es decir, en lugar de que uno pueda ir a la casa de cambio y consiga los dólares en 20, los consiga a lo mejor en 18, ¿no? O al revés, cuando hay una depreciación del tipo de cambio, es que de repente uno los consigue un dólar, a lo mejor en lugar de 18 los consigue en 20. ¿Y esto ¿no? es lo que se conoce como devaluación? ¿Se devalúa el peso? Bueno, técnicamente, como estamos en un régimen de libre flotación, se dice apreciación o depreciación. Anteriormente, antes pues del mediados de los 90, teníamos un régimen de tipo de cambio fijo. En ese entonces sí se utilizaba el término tal cual de depreciación o más bien de devaluación del tipo de cambio. Ok, ¿no? eso es La bueno. famosa devaluación. O Sí, sea, sí, el sí. término de evaluación inclusive ya está, digamos, Sí, no es técnicamente eso ya aplicable, no, no no, existe. Ni siquiera en desuso, es cuando es fijo, cuando era fijo, sí, se era, devaluaba se porque pues devaluaba. ahí el gobierno decidía mover la cotización Ok. del tipo de cambio, ¿no? Y ahora se aprecia Ahora o se aprecia o deprecia, pues porque es depende. flotante. Sí, así es. Ahora, esa alza del dólar y esa disminución, perdón, del peso frente al dólar en el costo, porque bueno, yo como ciudadano, como mexicano sé oye, es que ahorita te hablan, compra dólares porque va a subir muchísimo y que con esta decisión que toman en México, por ejemplo, Ursúa se va a subir el dólar, ¿no? Llega el otro, va a bajar el dólar. Que los mercados, que el comportamiento. No hay nadie en tus... Entonces, ese era Siri, que me escuchó así raro y me atendió. Pero, ¿por qué se aprecia? O sea, ¿qué influye para que el peso cueste más dólares o menos dólares? ¿Cuándo baja y cuándo sube? Ya me hice bolas. ¿Es en lo internacional? ¿Es en lo nacional? ¿Es en los dos? Son los dos, son los muchos dos. factores los que influyen Ok. en el mercado cambiario. Puede ser alguna cuestión, por ejemplo, de confianza de los mercados internacionales, puede ser... Confianza en los mercados internacionales. El mercado internacional confía en la economía en el país. Ese Sí, puede ser un factor. Sí, así Ok. es. Puede ser a lo mejor, pues no sé, algún desastre natural, por ejemplo, los sismos de hace 2 años, ¿no? Ok. Puede ser Ese desastre natural hace que se desconfíe o que no sea un No, momento no, propicio. que a lo mejor ahí se para la actividad productiva. Y la actividad económica que hablábamos. Por ejemplo, sí, por ejemplo, las exportaciones se interrumpan, ¿no? Se interrumpa el flujo comercial y eso, pues, de cierta manera, desordena el mercado cambiario. O a lo mejor algún acontecimiento, por ejemplo, ahora que ya el presidente de Estados Unidos dicta algunas de sus medidas ahí por medio de Twitter, muchas veces eso hace que los mercados internacionales actúen y se muevan, y eso hace, por ejemplo, que también se mueva el tipo de cambio. Por la confianza. Por la confianza, por la expectativa de cómo puede afectar una medida que se adopte en otros países. Fíjense lo que voy a decir para que no se me echen a andar. Estas 14 veces, raras veces, a mí se me hacen raras,
también hay que ver cuando estas 14 veces raras que el presidente se ha tomado minutos para felicitar a México, pueden influir en lo que me estás diciendo. No sé exactamente ahí o las medidas para felicitar o no, pero por ejemplo, si ¿Está felicitando medida, el presidente de la una primera medida potencia? muy clara. Por ejemplo, en días anteriores, el presidente Trump amenazó de que iba a imponer un arancel de 5% Así es. a las exportaciones provenientes de México. Eso, bueno, inmediatamente afectó el tipo de cambio porque había la expectativa de que, bueno, ahora pues iba a disminuir el flujo comercial de México a Estados Unidos, que eso iba a encarecer para el consumidor norteamericano, pues los productos que consume de México. Y fue creado esto, o sea, ¿por qué de repente se levanta y dice, puede hacerlo? ¿Puede por berrinche? ¿O lo puso contra la pared? ¿O qué? ¿Por qué lo hace el presidente? Pues hay muchos factores que afectan. En el caso del presidente de Estados Unidos, puede ser a lo mejor para tratar de influir en su base electoral, en las decisiones de política interior que se tomen en Estados Unidos, o tratar a lo mejor de influir en este caso sobre México. En este caso tenía que ver con la parte del flujo migratorio, Claro. que era como la amenaza de que o detienen a los migrantes o les pongo un arancel de 5%. Eso provocó que subiera el dólar. La negociación que tuvo con México provocó que se volviera a estabilizar. Sí. Entonces, por lo tanto, ¿la negociación fue buena o fue mala? Pues en este caso, en economía, pues no decimos si es bueno o malo, es más bien, pues depende, o sea, si esto hace que, por ejemplo, suban las tasas de interés o se mantengan, si sube el tipo de cambio se mantiene, y bueno, pues en este caso de la decisión que se hizo, pues aparentemente para el tipo de cambio, ojo, solo es para el tipo de cambio, pues esto hizo que regresara a los niveles que estuvo cotizando de manera. Pregunta. Me acabas de decir del mercado, de los ojos internacionales, de la relación con Estados Unidos, de la actividad económica, de algún suceso, etcétera, etcétera. Podemos entender que tanto nacional como internacionalmente hay factores que pegan en lo del dólar, Sí. que es solamente un indicador, no es Sí. todo. En ese indicador, el hecho de que el dólar se haya mantenido, por ejemplo, hasta en 18 pesos con 90, 40, 60, 70, es un indicador positivo, ¿o no? Pues vaya, refleja de alguna manera cierta confianza en la economía. ¿Es bueno o es malo? Hay, por ejemplo, otro factor que influye en el mercado cambiario son, por ejemplo, las tasas de interés que se cobran en México y la diferencia con las tasas de interés que se cobran en otros países, en este caso en Estados Unidos. Aquí en nuestro país, el Banco de México tiene una tasa de interés de referencia, que es la que utiliza para, digamos, tratar de regular la política monetaria. Y en Estados Unidos también utilizan este indicador para tratar de regular ellos también su política monetaria. En este caso, la tasa de interés de política monetaria que utiliza el Banco de México, pues están en niveles de 8.25, que son niveles pues relativamente altos en comparación con la inflación que tiene nuestro país y con la tasa de interés de referencia de Estados Unidos, que está en un rango de 1/4 a 2,5. Entonces, bueno, en economía se le llama este spread o este diferencial de tasas de interés, hace que por inversiones o razones financieras de corto plazo, pues vengan muchos fondos de inversión e inviertan en los mercados mexicanos, en instrumentos financieros. Y eso se está haciendo. Sí, claro. Entonces hay confianza en México. Luego entonces. Pues esto, digamos que en ese punto nada más. Sí, en ese punto. O digo, yo estoy concluyendo lo que escucho. No, desde luego. No, que alguien opine, me dé una notazo. No, digamos que digamos que en México hemos aprendido, digamos, de la manera difícil, o como lo llaman en Estados Unidos, de una manera dura, que pues los mercados, pues vaya, no se casan con un país.
ellos pues se casan con, en este caso los fondos de inversión se casan con los rendimientos. Entonces, mientras ellos tengan rendimientos positivos, se pueden estar en México o de repente, si por algo, Totalmente de acuerdo. si de repente Donald Trump se despierta y sabes que pues ahora voy a hacer algo, igual de repente venden y se van a mercados asiáticos. Totalmente de acuerdo. Esto es muy Sí, volátil, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pero hoy, 17, siendo las 9:40, es un indicador de confianza el que el dólar se mantenga en donde está. Uno de muchos. Pues sí, da cierta estabilidad, para la toma de decisiones de las empresas. Hacemos una pausita para decirle aquí, saludar a la gente, denle compartir, no sea mala onda, comparte el programa y únese. Luis Elena Martínez está viendo el programa, saludos. Eduardo Pérez Fernández, Luis Becerra, Pati, Jorge Rodríguez. Saludos Juan y al primo René. Jorge Rodríguez. Ya hasta primo tienes aquí. Quique Guerrero, ¿sí lo conoces? Jorge Rodríguez. A ver, da una referencia a Jorge Rodríguez para que... Quique Sí, Guerrero, el más fuerte de Quique Guerrero, Linda, Sandra Erosa, Sandra, te mando un beso, Gabriel Solís, Fabián Áviles, Fernando Castillo. Hola Juan Luis, ¿es recomendable comprometerse con créditos hipotecarios y otro tipo de préstamos bancarios? Gabriel, tú comprométete, si no arriesgas no ganas, pero ahorita nos va a decir la verdad. No. Eso es bien importante, vamos a tocarlo. Sí, ahorita me puedo. Juan Manuel Barrera, te mando un saludo. Rocío Díez, un saludo. Gustavo Díaz, Ricardo Franco, Itzel. Juan Manuel, la tasa de interés comparativa con otros sexenios, ¿cómo está? Ahorita lo contestamos. El sector inmobiliario impera la desconfianza, los inversionistas se están retirando. Las empresas constructoras están, ya se me fue aquí, las empresas constructoras están quebrando. Entonces, ese tipo de situaciones es, ¿de dónde me tomo para decir todo esto? ¿No? Yo sé que por qué la construcción está parada, y ahorita hablamos de un elemento importante que no sea indicador, que es la corrupción. Pero bueno, dejamos al dólar. Sí. Yo ya me quedó claro. Y me quedó claro también que es un indicador importante. Sí. No hay que demeritarlo. Sí, no. O sea, no porque no me convenga en mi debate o no me convenga en mis argumentos, digo que el dólar ahorita no importa. Eso es internacional. Sí es importante. No, claro. O sea, es una variable que influye en las decisiones todos los días de las personas y de las empresas. La inflación. Esa que dicen es que ya viene la inflación. ¿Qué es la inflación? La inflación es un indicador, bueno, el Índice Nacional de Precios al Consumidor es un índice que mide aquí en México y en los países el comportamiento agregado de los precios de los productos y servicios que se ofrecen en México, ¿no? Entonces, la inflación técnicamente se define como un alza generalizada y sostenida del nivel de precios, ¿no? Okay. Entonces, la inflación es lo que tiene que subir este vaso por los factores que me comentabas, o se ve de manera más general? Sí, la inflación es más a nivel nacional, es agregada, porque pues todos los días... No es de un producto. Sí, o sea, todos los días algunos productos suben de precio, otros productos bajan. Por ejemplo, lo vemos claramente cuando vamos al supermercado con las frutas, con las verduras, con la carne, con algunos productos que de repente una semana suben de precio y de repente a los 15 días bajan, porque así es los Ahora, supermercados. Cuando hablamos de la inflación anual, o sea, desde que yo nací, tengo uso de razón, bueno, no desde que nací, más grande, he visto que anualmente hay un índice inflacionario, es decir, no hay un año en donde la inflación sea -2. Porque yo he escuchado, decían, que la inflación sea de un solo dígito, ojalá y no sea de 2. Sí. ¿Eso por qué es importante? O sea, siempre va a haber inflación cada año. Sí. A mí la renta me la suben cada año porque subió la inflación. Y dicen que los sueldos tienen que subir lo que sube la inflación para poder estabilizar a todos. ¿Esto es correcto? A ver, vámonos por partes. Sí, vaya, a lo mejor para tu auditorio, habrá seguramente personas que, pues vaya, si nos remontamos a la década de los 80s, de los principios de los 90s,
pues seguramente habremos sufrido los estragos de inflaciones de 2, incluso a mediados de los 80 hasta de 3 dígitos, ¿no? Que ahí de repente veíamos cómo reetiquetaban precios a lo mejor cada 15 días o cada semana. Y pues vaya, pues sí, pues veíamos a nuestros padres preocupados de que, híjole, pues qué va a pasar. Porque ¿Eso en qué época fue? Pues más o menos de finales de los 70s, en los 80s, en el sexenio de Miguel de la Madrid, de Carlos Salinas. Y bueno, pues ya a partir de ahí comenzó a estabilizarse un poquito la inflación. Y bueno, es importante que la inflación o que el nivel de precios mantenga o sea, una estabilidad. ¿Por qué? Pues para dar pues mayor certidumbre a los agentes económicos para poder tomar decisiones. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si una empresa pues tiene que comprar, no sé, sus insumos y a lo mejor de un mes para otro pues le aumentan, no sé, 20%? Híjole, pues a lo mejor ya le movieron pues lo que él tenía presupuestado, lo que él tenía Claro. planeado para sus compras, y pues seguramente pues tendrá que cambiar el precio final que ofrece a sus compradores, ¿no? Ok. Entonces, pues, eso pues son desajustes que a nivel macroeconómico pues vaya, pues van menguando la actividad económica. Y en estos momentos, hoy por hoy, ¿la inflación en qué índice está o qué porcentaje? Actualmente la inflación, en el último número que salió fue en junio, está abajo del 4%, que es, pues vaya, es una cifra positiva, no es un indicador positivo, claro, sí. Esto siempre va a ser positivo pues para los consumidores. ¿Por qué? Porque se mantiene el poder adquisitivo de su ingreso, el poder adquisitivo del salario que percibe. Porque, por ejemplo, ¿qué pasa en otros países como, no sé, Zimbabue o incluso, bueno, pues Venezuela, que tienen inflaciones muy altas de 3, 4 o 5 dígitos? Pues bueno, pues ahí es muy difícil ¿De poder... 3, 4, 5 dígitos? Sí, sí, claro. Hay digo, no tengo por aquí el dato, pero hay un, hasta como ejemplo de hiperinflación, un billete de, hijo, no me acuerdo cuántos millones de dólares de Zimbabue, si no me recuerdo, que al final, si lo ponías en términos de dólares, valían, si no me recuerdo, 40 centavos de dólar. Entonces, pues de repente pues puedes tener precios pues, muy distorsionados, que eso al final pues retrasa o pues, replantea las decisiones que toman los agentes económicos. El PIB. Bueno, ya entendimos la inflación, espero que nos haya quedado grande. Concluimos. Sí, y el dólar es un indicador, sí, y está bien. Pues con sus subes y bajas que Pero todos está, los días, vaya, pero ahorita... hace rato concluimos. Sí, sí, es un hasta indicador. ahorita como estamos Inflación, hablando, pues, lo sube, mencionó. baja, pero pues está estable. Inflación lo mencionó 4%, Sí. es estable, es otro indicador, uno de muchos. Sí. La del PIB, ¿producto qué? ¿Cómo es? El PIB es el acrónimo de Producto Interno Bruto. Ese, a ver. El Producto Interno Bruto es uno de los indicadores más utilizados en economía para tratar de medir la actividad económica. El PIB lo que hace es medir en el agregado la producción de bienes y servicios, en este caso en un país, en este caso México, ¿no? O sea, que produzca muchos bienes. Todos los bienes y servicios que se producen, ojo, en la economía formal, se incluyen en este indicador. Ok. Y este indicador, ahorita, por ejemplo, ¿qué indicador hay del Producto Interno Bruto? El Producto Interno Bruto, como se mide, es con tasas de crecimiento. Es decir, cómo va evolucionando, cómo se compara con otros periodos. Generalmente en México, como se mide, es de manera trimestral y pues se va vaya, de esta manera como tomando el pulso de la economía, de qué tanto va creciendo o no. Okay. ¿No? Y con esto, bueno, pues se va sabiendo, se va dando a conocer pues qué tanto se va dinamizando la actividad económica. No sabes lo importante para mí, no sé para ustedes, para mí, porque a mí sí me están sacando mucho de entender. Por ejemplo, el Producto Interno Bruto es la producción del país. Sí. Entre más produzca, más rico es, porque Sí, si produce, claro,
adquieren, se genera la actividad económica y se arranca con esto. Ahora, Así es. este crecimiento, como dice, se mide trimestralmente. Sí. Hoy por hoy, a 6 meses de este año, ¿cuál ha sido? Lo vemos entonces, es cuando mencionan que va el 1%, el 2%, quiere decir el 1% de crecimiento. Sí. ¿No? El último, o la última cifra que tenemos del Producto Interno Bruto trimestral es del primer trimestre de este año, es decir, del periodo que va de enero a marzo. Ajá. Ahí, si lo comparamos con el mismo trimestre del año anterior. No, no comparemos. Sí, sí, no, pero para darte la cifra de cuánto creció, o la tasa de Claro, crecimiento. claro, se tiene que comparar. Sí, se compara. Ajá. O sea, Para ver cuánto creció. así claro, es, si lo comparamos con el mismo periodo del año anterior, pues en este año pues, creció apenas 0.1%. 0.1%. 0.1% en el primer En el trimestre. primer trimestre del año, en términos reales. Ok, en el primer trimestre. Esto es muy bajo. Sí, realmente es una cifra muy baja, que de hecho, pues si nos damos periodos atrás para tratar de encontrar alguna cifra, pues así igual de baja, pues nos tenemos que ir a la crisis que sufrió el país en 2008-2009, donde tuvimos tasas negativas de crecimiento, ¿no? Negativas. Negativas, sí, o sea. Ok. Este es el punto 1. Viene el segundo. ¿Este es definitivo? Sí. No, no me refiero. Esto va creciendo, o sea, se tiene que Sí, aumentar. sí, vaya. Hay que considerar o sea, esto el es, siguiente digamos, trimestre. lo que creció, la actividad económica en el primer trimestre del año. Ok. Y vaya, la cifra del segundo trimestre la tendremos por una cifra, digamos, preliminar, se tendrá a principios de agosto. Ok. Y pues ya la cifra definitiva pues, la tendremos en septiembre probablemente. Del segundo El trimestre. segundo O trimestre. sea, tardan en dar esa cifra. Sí, porque se va agregando pues, la producción A ojo de de muchos buen cubero, sectores. licenciado, maestro. A ojo de buen cubero, ¿cree que aumentó o disminuyó? ¿O cómo cree que se venga ese? ¿Se puede medir así? Pues ¿A mira, ojo de buen cubero o hay que esperar? hay algunos indicadores que les dicen de coyuntura que te permiten, pues de una u otra manera, anticipar más o menos por dónde, o la tendencia de estos indicadores. Uno de ellos pues, son las ventas de los comercios, otra es, por ejemplo, la actividad industrial, que es también muy importante. Y bueno, pues las cifras que tenemos no son del todo halagüeñas, entonces, pues muy probablemente en este caso para todo 2019, pues estemos hablando de un crecimiento del PIB pues, alrededor de 1% o incluso por debajo de 1%, ¿no? 1% es lo que se en estima. en todo este año, en todo 2019. Okay. Y los que dicen que va a llegar a 2, porque sí, hay otros que dicen que llega a 4, yo ya lo veo muy complicado, Sí. ya lo veo también fuera de lugar. ¿Están en una interpretación consciente o para usted sí están muy, porque también son serios, ¿no? Los que dicen que a 2, que también es bajo. Vaya. Porque normalmente que es un 3.3, es un 2.6. Históricamente, de los últimos 20 años, la economía en promedio registra un crecimiento del Producto Interno Bruto alrededor del 2,5%. 2,5. 2,5%, que esto, pues sí es realmente muy bajo. Estamos hablando ya anual. Sí, anual. Ya no nos fuimos al trimestre, sí, anual. O sea, en términos de todo el año. Que esto sí es un crecimiento pues, relativamente muy bajo, ¿no? Okay. Sí, inicialmente el gobierno, la actual administración, había enviado al Congreso una estimación de una tasa de crecimiento del 2%, pero pues vaya, o sea, dado el comportamiento de los indicadores, pues sí, se antoja pues, realmente difícil que se pueda cumplir. Periódicamente se van publicando encuestas entre los principales analistas de economía. Incluso, bueno, el Banco de México va publicando mes a mes una encuesta que pues, trata de medir un poquito las expectativas de crecimiento y de otros indicadores. Y bueno, pues todos coinciden que sí, unos más, unos menos, pero sí están alrededor de 1%, la estadística que salió ahora. ¿Influye que sea el primer año de la administración normal? ¿Sí influye? Generalmente en los primeros años de las
de las administraciones hay ajustes, pues porque pues algunas personas se van, otras llegan, los dos equipos nuevos llegan, y se da como este ajuste de ver ahora cómo nos vamos a organizar y qué vamos a hacer y qué nuevos programas vamos a implementar. Y sí, generalmente pues, se dan estos ajustes, pero bueno, pues ahí bueno, ahorita en el arranque de esta nueva administración, pues sí se ha visto un ajuste importante a la baja, ¿no? Entonces, sí ha sido... esto es muy importante. De los primeros años sí influyen en una Generalmente administración. el primer año. El primer año sí influye. Ahora, de que sí influye comparado este primer año con otras administraciones, ahí está por debajo de lo que podría influir. Pues vaya, nos tendríamos para encontrar alguna comparación de un nivel de actividad pues, bajo, como el que se presentó ahorita, por ejemplo, en estos primeros meses del año, pues nos tendremos que ir a la admisión del doctor Cedillo, que ahí, pues si recordamos, pues a él le tocó vivir la crisis del 95, que estuvieron ahí pues, un periodo muy difícil con tasas negativas de crecimiento del Producto Interno Bruto. Ok, entonces yo creo que en el PIB, pues no es tan alentador, este indicador, ¿estamos de acuerdo? Sí. Ahora, es una pregunta. Hablábamos de una ciencia social y que depende de comportamientos. Sí. Si la riego como maestro, no, eso no, y orejas de burro, porque yo estoy aprendiendo, pero es lo que aprendí ahorita. Entonces estamos hablando de eso. ¿Podría darse un despegue en cualquier momento para aumentar ese producto? O sea, ¿podría salir de lo que se piensa por alguna situación? ¿O es muy claro y es casi un hecho que cerramos con 1% más abajo del 1%? No sé si entendió mi pregunta, es decir, ¿se puede de repente disparar? Pues probablemente, bueno, sería deseable, ¿no? Que sí, a lo mejor, pues en lo que resta del año, a lo mejor más hacia el cuarto trimestre, pues sí aumentara, o sea, podría aumentar. Creciera más la actividad económica. Sí sería importante, sería deseable. Yo no quiero provocar que mejoremos este índice. Yo lo que quiero ver es nada más, tenemos el 1, es malo, o sea, también el dólar puede cerrar en 30. ¿Estamos de acuerdo? Digo, algo puede pasar. Y también el otro... Toquemos madera, pero sí. A lo que me refiero es que no quiero que se malinterpreta. Es decir, yo no estoy tratando de forzar de que se pueda. O sea, tanto el dólar se puede ir a más, la inflación se puede ir a más, se puede ir a uno negativo, pero también se puede ir a un positivo. O sea, subir a 1.8, 1.5, cerrar en 1.3, se podría dar. Mira, dado como van ahorita la tendencia de algunos indicadores, sí es probable que se cierre con alrededor de entre 0.9, 1% ahí de crecimiento en el Producto Interno Bruto. Y vaya, depende de muchos factores que se logre hacer que aumente el crecimiento. Y si le hago una apuesta ahorita y le digo que yo creo que va a cerrar en 1.5, que es malo también. Vaya, sería mejor de lo que se tiene ahorita. Que yo creo. Vaya, sería deseable. No, pero yo creo y no sé. Entonces usted tiene toda la ventaja porque usted sí sabe. Entonces comida, una buena comida para seguir platicando. Si cierra en 1.5, me invita a comer. Va. Si cierra en 1, lo invito a comer. Va. Yo nada más para echarle ganitas. Déjenme leer. La verdad es que no sé cómo ustedes lo sienten, señor. Está interesante, ¿no? Vamos muy bien y va mucho tiempo, pero rápidamente vamos a resolver otras preguntas. Luz Elena aquí, hay varias. Fabián Ávila, te saludo. Fernando Castillo, es recomendable comprometerse. Es recomendable comprometerse en créditos. Soy tu hermano. Digo, ay, quiero comprarme mi casita, ¿no? Entonces le digo a mi esposa, le digo, oye, ¿por qué no compramos nuestra casita? No, es que ahorita con este gobierno que nos va a llevar a la quiebra, no es bueno. No, pues es que sí, porque todos me dicen que sí. Y fui al banco y la tasa no está tan alta, y si nos metemos un crédito, no, pero los salarios, si no hay trabajo, ¿no viste la carta de renuncia de Ursúa? Entonces lloramos y de repente se me prende el foco y digo, hay que hablarle a mi hermano René Tapia. Agarro el teléfono y digo, René, ahí tengo mis ahorritos, quiero comprarme una casa, hay la oportunidad porque el banco me está dando el crédito. Dime, ¿compro
o no compro con crédito hipotecario? ¿Qué me dirías? Actualmente en el mercado hipotecario, por el lado bancario, sí hay productos, pues vaya, relativamente muy atractivos que ofrecen sobre todo tasas fijas. Esto es que no cambia la tasa en lo largo de la vida del crédito, ¿no? Generalmente son créditos que duran 10, 15 o hasta 20 años, ¿no? Ok. Y vaya, el hecho de poder que el Yo te banco se diría en la ofrezca llamada. darte una tasa fija, pues yo creo que es algo muy positivo. Yo te diría en la Y que tú llamada, sepas hermano, cuánto vas a estar pagando, eso es maravilloso. hermano, sí puedo, nada más dime una cosa, hermano, sí te entendí y ya me estás choreando con tus cosas económicas. Hermano, ¿me lanzo mañana y compro mi casita o me aguanto? Puedo. Pues si las mensualidades Sí. que te quedan de acuerdo al crédito te dan, Pregunta contestada. pues O sí. sea, sí. O sea, habla Juan Luis, es recomendable comprometerse con Incluso créditos. para quienes tienen la posibilidad de acceder al financiamiento o cofinanciamiento con el Infonavit, pues también son instrumentos que Que quede ayudan. claro también, para hablar objetivamente, está hablando de que el producto que se está ofreciendo por parte de los bancos tiene una tasa fija. Eso quiere decir que el banco nos tiene que respetar independientemente de a Sí, cualquier situación económica, el banco. sí, ¿No? anteriormente, pues, ¿Por qué se avienta el banco eso? Si de repente dice, oye, aquí nos va a caer ¿cómo dice? Nos va a caer el chahuistle, nos va a caer pifas, yo voy a quitar ese producto porque mejor en UDIs o como era antes. Hay confianza de los bancos de que pudieran mantener esas tasas. ahorita los bancos hicieron como un compromiso ahí con la actual administración pues, de apoyarlos y de apostar un poquito por la economía nacional. Y bueno, ya desde la administración anterior ya venían ofreciendo estos productos de tasa fija y bueno, por lo cual es bastante bueno para el mercado hipotecario, para el mercado inmobiliario de nuestro país. Y muy interesante, o sea, que sepamos que sí nos la podemos lanzar, pues que investiguen bien Claro. y vean, y si están de acuerdo, y adelante, y puedan pagar. Eso es bien importante, no gasten más de lo que tienen, si pueden pagar la Sí, las mensualidad, mensualidades, porque si sí, no pueden claro. pagar la mensualidad, también les va a caer pifas por ahí del Sí. año 2 3 4 5 o 6, ¿no? Es que nos vamos a quedar sin empleo, híjole, también nos podemos quedar sin piernas y ya no trabajar y a lo mejor no tenemos un buen seguro, no pagábamos porque yo les aseguro que hay muchos patronos que no pagan bien el seguro, caray, también eso está mal, ¿no? Por eso no hay Sí, un Instituto Mexicano de Seguro Social, porque durante años, ya no hablemos del gobierno, dejémoslos un paz a Calderón y a todos esos pobrecitos, muchas veces nosotros los patrones vemos cómo hacer para no pagar. Y eso también ha afectado, ¿no? Pero bueno, no estamos hablando de eso, es otro programa. María Machín, te mando un saludo, esta comadre que adoro. A ver qué pregunta tiene por aquí. Es buena, mi comadre, para andar. Así es, el aumento salarial es desalentador. Acuérdate de esto, el aumento salarial es desalentador. Ahorita nos contestó lo primo, tarde pero seguro, está viendo el programa, muchas bajas, mucho más baja que la inflación. Mientras la inflación esté por arriba del PIB, jamás saldremos de la crisis. ¿Qué opina? Estas afirmaciones, sí. primo, son las que luego digo que me hablaste como doctor de economía. Y una de dos, o te churreaste y tienes razón, o estás diciendo una cosa que no es cierta. Dice, mientras la inflación esté por arriba del PIB, jamás saldremos de la crisis. Ojo, en todo el programa que ha durado, ¿cuánto, mi querido productor? 1 hora, yo no he escuchado todavía la palabra crisis. Al contrario, he escuchado, tampoco eso significa nada bueno, pero he escuchado dos que van bien, una que va mal, que está pronosticada para mal, pero bueno, ya tú mencionaste crisis, pero dice, mientras la inflación esté por arriba del PIB, ¿jamás saldremos de la crisis? Está bien con todo, ni lo conoces. A ver, Dile, sí, está bien. digamos, la inflación lo que nos tiene que decir, o más bien, cómo se tiene que comportar la inflación, es lo más cercano a la meta establecida, en este caso por Banco de México, que está en un rango de 2 a 4%. Mientras esté lo más cercano o dentro de ese rango, pues vamos a tener una estabilidad de precios que lo que va a hacer, uno, es que va a permitir que aumente el salario en términos reales, es decir, que aumente el poder adquisitivo,
y bueno, pues el consumidor pues, pueda adquirir pues, una mayor cantidad de bienes y servicios. Es un buen dato. Y ojo, mientras también tengamos unos precios estables, esto va a permitir a las empresas pues, tomar pues, decisiones pues, a mediano o largo plazo. Entonces está mal, mi primo. Pues vaya, ahí se están mezclando dos indicadores que, bueno. Pero es que hay que decirle a la gente. Sí, O sea, ojo, es importante. El Producto Interno Bruto, mientras más alta sea la tasa de crecimiento, es mejor. No, yo estoy totalmente Y bueno, pero los precios y los precios, pues vaya, sí deben de tener un comportamiento estable. Totalmente de acuerdo. Pero te voy a decir una cosa, es que yo te voy a decir una cosa. No sé mucho de economía, pero la inflación, por ejemplo, el año pasado pudo haber estado en el 5%. Ajá. Y el Producto Interno Bruto estuvo en el 2%. En años anteriores, en el 2007, dime cuánto estaba la inflación. Por ejemplo. Y luego el Producto Interno estaba en 2.6. Estoy de metiche con sus apuntes, no crean que soy muy bueno. Sí, vaya. Como se mide el crecimiento del Producto Interno Bruto, esto se mide en términos reales. Esto es decir, se quita el efecto del incremento de los precios. Sí, pero siempre la inflación en porcentaje debe estar por arriba del Producto Interno Bruto. No, en porcentaje. A ver, otra vez. La producción en el país se mide en términos reales. Esto es, se descuenta el efecto del aumento de los precios. Por eso se dice que el Producto Interno Bruto crece o aumenta en términos reales. Es decir, ya se descuenta este efecto inflacionario. Bueno, mi primo dice, tengo razón. Está bien. Quede claro que dijimos que íbamos a dar conceptos generales, sí. Cada quien los amarra y cada quien los defiende. Así, porque también decía, si esto le sumamos el miserable aumento salarial, es preocupante de verdad, y contesta María Machín, así es el aumento salarial, es desalentador. Ahorita hablamos del salario como indicador también, que es importante, ¿no? Que ya dijiste algo ahorita importante, pero resumirlo otra vez. Víctor, Daniela, no aumenta la base de deseo. No aumenta a base de deseo. Ya no te entendí, comadre. Pero el maestro. A lo mejor se refiere al crecimiento del PIB que comentabas hace rato. Ahorita lo comentas, ¿no? Se habla de fugas de capital, son ciertas. Tengo razón. Señores, gracias por participar. Es que es padrísimo cuando tenemos preguntas y todo eso. Y son muchísimas cosas. El salario. El salario en nuestro país siempre ha sido desolador. Desde que tengo uso de razón y me ganaba mis primeros pesos, les quiero decir que aquí su servidor, así como ven, fue obrero. Trabajé en una empresa de tubos de PVC y yo vi, pero yo era en las épocas de vacaciones, quiero decirlo, y vi, era impresionante. Esto tiene, cuando yo tenía 15, 16 años, 17 años, y molía PVC y veía cómo trabajaban turnos dobles, y hasta hoy de repente veo también el salario de algunas personas y digo, ¿qué pueden hacer con ese salario? Es decir, el salario es desolador desde que yo, tu servidor, he ganado un peso hasta la fecha, es desolador. Algunos tienen salarios muy fuertes, muy buenos, o tenemos salarios muy buenos, y bueno, ahí es cuando nos disparamos de aquel sector que realmente vive con un salario mínimo, sí, pero que el salario mínimo ha sido siempre muy bajo desde que tengo uso de razón. Creo que un aumento importante al salario mínimo vino apenas, que sí, fue fuerte, digámoslo así, porque siempre decían, creo que fue un jalón fuerte. Platícame claro. El salario. Ya para terminar, tenemos una hora de programa, 1:10, está muy interesante, tenemos que terminar, pero continuamos aquí con el salario. Los ciudadanos. Por ejemplo, retomando esta parte del poder adquisitivo, el salario el salario mínimo, sí, desafortunadamente, precisamente por las altas tasas inflacionarias que se registraron pues desde finales de los 70s pues hasta mediados de los 90s, pues sufrió un deterioro importantísimo, ¿no? Ahí realmente pues acabó siendo para la mayor parte de la población pues más bien como una referencia de multas, de recargos, y sí, pues lamentablemente, pues sí, para un sector de la población, pues sí terminó como una referencia de sus ingresos, de las negociaciones incluso sindicales, siempre a final de año se da a conocer, no, pues que la Comisión Nacional de Salario Mínimo negoció ya un incremento de tanto por ciento con el gobierno. Entonces,
pues vaya, son cifras que sirven como referencia para las negociaciones salariales, contractuales, ¿no? Y bueno, pues por eso es importante mantener una inflación baja y estable, ¿no? ¿Por qué? Para que el salario pueda recuperar su poder adquisitivo. Sí, porque de nada sirve que la inflación crezca y el salario pues crece, pero crece poquito Sí. y pues va a ir. En economía hay un dicho, ¿no? que dice que siempre generalmente en la carrera de los salarios y de la inflación, pues los salarios suben por las escaleras y la inflación sube por el elevador, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues sí, desafortunadamente, pues eso ha sido la historia en México pues durante mucho La tiempo. historia en ¿no? este país. Así es. René, sí, ya pasamos la hora del programa, creo que es el programa más largo que hemos tenido, ¿no? Más o menos. Pero, a ver, nos tenemos que volver a ver. Por Porque supuesto, quedó aquí no, mucho con por todo hablar. gusto. ¿No? Ahorita fueron los conceptos, pero luego hacemos uno de estamos bien contra estamos mal, o estamos mal contra estamos bien. Yo te agradezco mucho. Sí se aclaran muchas cosas, pero me gustaría, ¿qué es la recesión? Y que nos digas si en este momento, ahorita, estamos en recesión como país. Yo no lo entiendo porque de repente dicen que Estados Unidos está saliendo de una recesión y es Estados Unidos, ¿no? Hablamos de recesiones que ha tenido nuestro país en diferentes épocas. En 3 décadas ha habido recesiones fuertes, severas, si me equivoco me dices, o 2, no sé, pero ha habido recesiones fuertes y que han impactado en la economía del país. Yo sé que muchos dicen que ahorita hablamos de pocos, falta hablar de los bonos, de los créditos, o sea, yo te puedo decir que a mí me hablan de recesión y es el conjunto de muchos indicadores, no de 2 o 3, que te llevan a una recesión o a decretar. Existe esa payasada, perdón, si no lo subrayo, pero de la recesión técnica, es decir, ya mañana llegamos, no estamos, sí estamos, o sea, ¿qué es la recesión? Porque la gente se preocupa, es lo que a mí me cae. Mira, yo soy una persona que aunque haya recesión voy a ser positivo. Y entonces yo les digo, miren, si hay recesión, pues pónganse a chambear más y sean, porque si se deprimen, pues tienen que comprar depresivos. Los depresivos cuestan. Se deprimen, espantan a la esposa y la esposa se deprime más. Deprimidos, hay pleito. Entonces los hijos los ven deprimidos y están tristes. Entonces la familia está así y termina muy mal. Entonces yo, aunque hubiera recesión, voy a estar positivo. Pero hay mucha gente que se preocupa. Y la palabra recesión empiezan a no ahorrar y no salgas de vacaciones. Yo digo, ¿para qué no sales de vacaciones? Sal de vacaciones ahorita que puedes, porque cuando llegue la recesión o llegue la crisis, ya no vas a salir de vacaciones. ¿Qué es la recesión? Pero técnicamente una recesión se mide en relación a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto. La recesión, como clásicamente se define en economía, es la caída o cuando se registran tasas negativas de crecimiento del Producto Interno Bruto durante más de 2 trimestres consecutivos, ¿no? Negativo. Negativo. Por lo tanto, por mis clases ahorita por mis clases que recibí hoy, sí, ahorita estamos a uno, aquí mis apuntes. 0.1%. 0.1% no es negativa. Y dices que tiende, a lo mejor al año va a estar al 1%. Entonces, no estamos en recesión. No. Eso no quiere decir que lleguemos a recesión. Digo, ya hemos vivido recesiones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no, claro, pues hemos vivido épocas de recesión y de crisis, pues vaya, pues de las más recientes, pues está la del 94-95, ¿no? La famosa crisis del 2008-2009, que fue una la crisis más importante pues de la que tenga historia, se tenga historia a nivel mundial, porque esta sí fue una crisis que afectó, pues vaya, prácticamente a todas las economías del mundo. Pero de entonces, bueno, pues en México, pues no hemos tenido hoy tasas negativas de crecimiento. No es un tema sencillo, es un tema complejo. Sí, es un tema complejo. Y que en una hora. Sí. Sin embargo, yo creo que se logró. Porque no hablamos, yo no conozco tu pensar, casi lo pude entender hace rato. Por eso digo que necesitamos un día echarnos un buen debate, porque hace rato casi lo entendí, pero como bien dijimos, la intención no va a ser que impere un punto de vista o una situación. Yo quería ser muy concreto en los términos, en que si es posible que venga una recesión, pues es posible que suba el dólar, hay posibilidad de muchas cosas en ese comportamiento social, de una ciencia social. ¿Estamos de acuerdo? Por lo menos en este año no se ve tan factible que haya una recesión. Ok.
Mira, aquí me muchos, dice- perdón, nomás, muchos hablan de recesión, por ejemplo, en algunos sectores específicos de la economía, pero vaya, recesión generalizada, o sea, de la economía mexicana. tenemos que hacer otro programa, pero a mí me gustaría hacerlo en un momento ya más cercano al cierre del año. Sí, claro. Un momento en que avance, va a venir el comisionado de hidrocarburos a hablarnos de este plan de negocios, porque yo la verdad digo, qué rapidez para analizar 220 hojas de un plan de negocios que ayer hablaba con el comisionado, porque me dice, ¿vas a hablar en radio? Le dije, no, quiero saber. Y me decía, mira, hay 3 puntos. Me dice, soy optimista a corto plazo. Luego me dijo otro que ya no me acuerdo, que era optimista. Y nada más me dijo que a él no le gustaba mucho lo que tú me dijiste, que cancelaba el poder que la iniciativa privada interviniera en el negocio, que los que ya estaban se quedaban, pero los que ya no iba a haber, que cancelaban ya el que pudiera intervenir. Tú me decías de correr los riesgos. Sí, la figura como tal bueno, que se conoce como farm outs, sí, ya, eso ya se, por lo pronto de lo que se conoce se cancela. Y bueno, sí se va a tener participación privada mediante otros esquemas de contratación. Okay. Luego platicamos también. ¿Y por, Sí. por qué no te vienes con el comisionado? Un economista con un, ¿cómo ven? Yo te agradezco mucho, y ¿sabes qué? Te agradezco que le demos a Voces Ciudadanas este nivel objetivo, este nivel, ustedes conocen mi postura, casi todos, este nivel de ser muy exactos, ¿no? De ser muy exactos, y te agradezco y te hago pues ya miembro aquí de Voces Ciudadanas, René. Muchas gracias. Gracias por tu tiempo, fue un programa de ¿cuánto tiempo nos echamos? Siguen opinando aquí, a ver, María, María, de no aumenta la base de deseo. Ahorita me explicas eso. Andrés, está Juan Manuel Barrera, se hablan de fugas de capital. ¿Son ciertas? Nada más sí o no. Pues vaya, una fuga de capital pues sería algo como lo que tuvimos en el 94-95, o a lo mejor en el Pero 2008, no. Ahorita no, mi querido, ¿quién preguntó? Juan Manuel. No, si tuviéramos una corrida financiera como las que tuvimos en aquel entonces, vaya, estaríamos hablando de tener un tipo de cambio por arriba de los 22, 23 pesos, que eso sí sería una cosa muy Quiero ir desafortunada. a Disney antes, dicen por ahí. Jaja, dice María Machín, dice jaja por tu apuesta. Ah, no nos dimos la mano, sí, ¿verdad? La comida. Muy bien. 1.5, que quede claro. 1.4, no, ¿quién gana? Tú dices 1. Mira, el consenso ahí ahorita, al día de hoy, está entre 1 o 0.9% para el crecimiento de este año. Arriba de 1.1 a 1.4 nos vamos a comer 50-50. Cada quien paga lo suyo. Si es 0.5, ya. Y el que gane escoge el lugar. Muy Y bien. si no, nos vamos a un intermedio para no gastar tanto y estar listo para la crisis. Muy bien. Dice Luis Miguel de Juan, a eso me refiero con crisis. Barbie, saludos. Juan Luis Montero, igualmente. Jorge Rodríguez, saludos. Luis Miguel, otra vez, gracias. Tienes que hacer una segunda parte, seguro. Juan Manuel, felicidades. Jorge Rodríguez, no pagas apuestas, Juan. No, ¿qué te pasa? Soy de lo más, por favor, que no puede ser. Entonces, pues muy bien. A ver, gracias, de verdad gracias, porque se me hizo un programa de nivel. No, gracias. Con tu presencia, y creo que nos ayuda muchísimo. No, pues gracias por la Muchísimas invitación, gracias. con todo gusto. Señores, me he estado viendo en el monitor y ya estoy muy excedido de peso. Estoy en 125 kilogramos, aunque usted no lo crea. Entonces me voy a echar un reto también para irles diciendo cómo vamos. Ya he ido a todos los nutriólogos, entonces puedo ser ya nutriólogo yo, porque me sé varias recetas o varias dietas. Voy a hacer un reto de ir bajando ahí poco a poco. Entonces voy a iniciar mañana. Entonces, pues ahí me encomiendan en sus oraciones para que vaya bajando, porque sí, miren, no puede ser. Pero ya después ser un figurín. Hay por ahí y que nos agarre la recesión, pues ya uno flaco para que no también tengamos que comer mucho. No, ojo, creo que es importante, y hablando en serio, mis comentarios irónicos salen sobrando. Yo creo que hay que yo quiero que usted transmita positivismo, que usted transmita actitud. La actitud es el aroma del alma. La actitud es necesario hoy en día.
estamos muy sensibles, ya no vean tanta noticia, ni lean tanto Facebook ni Instagram. Vamos al punto central, vamos a ver realmente qué tenemos que hacer ahorita. ¿Cuántas veces nos enteramos de noticias trágicas? Y no tengo que hacer referencias dramáticas a familiares nuestros. Simplemente vean al niño que salió de su universidad, lo secuestraron, al otro que el padre lo mató o no, o que se murió. Entonces, hoy puede ser nuestro último día. Entonces, no nos angustiemos y no transmitamos angustia a los demás. Tratemos de ser positivos, tratemos de generar un ambiente de alegría y de crecimiento. Pongámonos a trabajar duro, disfrutemos lo que ganamos, dejemos de desear siempre algo más. Bueno, vamos a desearlo, no es malo desear el modelo que sigue, pero hay que conformarnos con lo que tenemos. Si llega, ni hablar, qué padre. Si no llega, sean ustedes felices. No se pongan metas tan complicadas. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a mi productor, a Jazz, a Leo, a mi compadre que fue público y a ti, mi querido René. Gracias. Como dicen, la actitud es el aroma del alma. Muy buenas noches y nos vemos con el mago y la magia el próximo miércoles, dentro de 15 días, aquí en Voces Ciudadanas. Nos vemos.